bueno que continúan con nosotros a través de la pantalla de TV Azteca Guate. Nosotros estamos con la información imparables y por supuesto también con estos espacios de las entrevistas. Y hoy, como todos los días, y lo hemos hecho desde que comenzó este proceso electoral, tenemos a uno de los candidatos a la vicepresidencia de la República. Hoy nos acompaña José Enrique Urrutia del partido político Mi Familia y él nos va a explicar de qué manera podrían abordar algunas problemáticas sociales que aquejan a los guatemaltecos. Candidato, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Susana. Muy buenos días y saludos a toda la audiencia. Un gusto saludarte. Tendrás 3 minutos para poder explicar el plan de gobierno que tienen como partido político. A cámara 1, por favor, y el conteo regresivo estará en la pantalla para que sí puedas aprovechar a dar esta información. Adelante. Pues gracias. Susana, pues entonces el plan de gobierno nuestro básicamente consiste en 5 ejes. Sería el eje de salud, de educación, de desarrollo, economía y uno muy importante, seguridad y justicia. Esos son los 5 ejes bajo los cuales hemos nosotros desarrollado la campaña y creemos que van a poder solventar muchos de los problemas que tiene Guatemala, que aquejan a la sociedad actualmente. Por supuesto que para todos los ejes necesitamos una bancada fuerte en el Congreso y por eso que también estamos pidiendo el voto para nuestros diputados, porque definitivamente mucha gente piensa que un presidente o el vicepresidente pueden venir a solucionar todos los problemas, pero la verdad que el ejercicio del poder es más complejo y necesitamos mucho de nuestra bancada porque los cambios que queremos de hacer y realizar son de fondo. Entonces hay cuestiones como por ejemplo el tema de impuestos para una revisión completa. Queremos rebajar muchos impuestos en Guatemala porque la carga tributaria es muy alta, al contrario de lo que piensan muchos de que aquí no se pagan impuestos, aquí se pagan demasiados impuestos. Impuesto a los licores, a la gasolina, el UCI, ISR, IVA, dígame cuántos impuestos no hay en Guatemala. Entonces queremos revisarlo, queremos que el guatemalteco, ese es nuestro gran objetivo, que el guatemalteco tenga dinero en el bolsillo y sea libre para tomar sus propias decisiones, no depender de programas sociales, sino buscar su propio destino. Y yo creo que nosotros en 4 años haremos lo que podamos para lograrlo y sentar las bases, porque la verdad que ese debería ser un plan de nación a largo plazo, a mediano y largo plazo. Y queremos sentar las bases ahora en estos 4 años con nuestro gobierno. Muy bien. Vamos a decir que tenemos 1 minuto con 17 que se lo vamos a dar en las conclusiones para que tenga eso, es decir, hay saldo a su favor. Muy bien. Candidato, otra cosa, escuchándolo yo hablar de los impuestos, y yo sé que la gente que nos está viendo en este momento estará de acuerdo conmigo, y es que lo que nos han impuesto y que es un impuesto que llora sangre, la corrupción, que al final terminamos pagando nosotros los guatemaltecos, y por eso necesitamos que nosotros como ciudadanos entendamos que ejerzamos nuestro derecho al voto y que además fiscalicemos, porque como bien lo decía, las decisiones al final se toman en el Congreso de la República, no en el Ejecutivo. Hay un código QR ahora en la pantalla que la ciudadanía puede utilizar, candidato, para poder calificar las respuestas y por supuesto este resumen que usted nos ha dado con respecto al plan de gobierno. Aquí lo tenemos en la pantalla, el código QR para que puedan realizar esta calificación. Muy bien, comenzamos, candidato, y vamos a hablar de algo que es indispensable para las familias guatemaltecas, es la canasta básica. El costo de la canasta básica y canasta básica ampliadas está por los suelos. Es lo que quisiéramos, pero se ha ido al cielo directamente, es decir, carísimo. En los últimos años la canasta básica ha tenido un aumento considerable, rebasando así la capacidad de todos los ciudadanos que tienen acceso al salario mínimo, porque vemos que el costo de la canasta básica va en aumento y que los salarios, el aumento ha sido mínimo. ¿Qué solución darían ustedes de llegar al gobierno central que podría ayudar y paliar esta situación y por supuesto sin afectar al sector empresarial? Sí, es bien complejo porque por un lado, cada vez que hay aumento al salario mínimo, pues el sector empresarial se resiente un montón. Yo como pequeño empresario pues lo he sufrido, cada vez que tengo que pagar mayores sueldos, pues la verdad que cuesta. Y así la mayoría de empresas en Guatemala somos pymes, ¿verdad? Y medianas empresas, entonces es un problema tremendo porque por otro lado están las necesidades de los trabajadores, ¿verdad? Lo que se nos ha ocurrido a nosotros es invertir más en atraer inversión extranjera, porque aquí lo que hacen falta muchos son puestos de trabajo, pero la cosa es tan compleja que para que haya trabajo bien remunerado,
Para que haya trabajo bien remunerado también se necesita mucha capacitación, porque los trabajos, desgraciadamente, por ejemplo, ya yo tengo una pequeña parcelita de café en Fraijanes. Los recogedores de café ahí, para que seamos competitivos, pues no ganan a veces ni el salario mínimo, ¿verdad? Se les contrata por día y, en fin, son problemas de fondo que tenemos que solucionar de una forma, pero todo pasa. Y como le digo, eso no se puede solucionar tan rápido, sino es a mediano y largo plazo, pero empecemos por atraer más inversión extranjera. Entonces esa sería una de las primeras soluciones, sí, claro, atraer inversión extranjera. Sí. ¿Y cómo van a atraerla? Pues en primer lugar tenemos que limpiar mucho lo que hay aquí en Guatemala, toda la sociedad que radica en que hay mucha conflictividad social, ¿verdad? Porque así, ¿quién se va a venir con conflictividad social, con altos índices de corrupción? Porque para poner a veces a ver, la vez pasada se fue a Guatemala una empresa de cruceros a poner un puerto privado que lo habían querido establecer aquí en el Atlántico. Se fueron para Honduras porque ahí no les pidieron tanta mordida, ¿verdad? Entonces allá tienen ahora 350 cruceros viniendo y con todo el turismo que eso conlleva, y aquí solo recibimos 150 cruceros al año, siendo nuestra patria tan linda. Es una fuga. Es que es pura fuga. Entonces, eliminar también esos procesos, no solo burocráticos, sino que van de la mano de la corrupción. Por supuesto, usted lo dijo, la corrupción es el impuesto más terrible que tenemos en Guatemala, y definitivamente tenemos que llevar personas probas, y tenemos que simplificar muchos procesos y no darle tanto poder al Estado, porque mientras más poder tiene el Estado, más corrupción hay. Mientras más leyes, y eso lo tiene que entender la gente, y lo dijo un sabio de la antigüedad, creo que fue Cicerón, mientras más leyes, más corrupto el Estado. Si algo tenemos que llegar al gobierno en esta oportunidad y al Congreso, nuestra bancada tiene que eliminar un montón de leyes y trabas para los ciudadanos, para que estemos, como le digo, más libres y tengamos nosotros más poder adquisitivo. Muy bien, hablemos ahora del transporte, que es un tema que le preocupa mucho también a los guatemaltecos, ya que pasan horas y horas en el tránsito. Y ahora, si quisiéramos hablar de horas pico, realmente en todo momento, la zona metropolitana, candidato, está totalmente colapsada. Y algo más, es que de verdad hasta tomo una respiración profunda porque me indigna cuando vemos esta situación y le echamos la culpa a las lluvias. Estamos de acuerdo que no hay un mantenimiento adecuado, además también nosotros como ciudadanos que no entendemos que la basura no se tire en las calles. Ahí tenemos las carreteras inundadas con esto de las lluvias y sin hablar de que no le da mantenimiento, pero hablando específicamente del transporte, que no es una tarea solamente de la autoridad municipal, y creo que eso no se ha terminado de entender. ¿Ustedes le darían el apoyo que necesita de llegar al gobierno central y qué planes hay para poder mejorar esta infraestructura y evitar que haya colapso total en la capital? Sí, definitivamente nosotros hemos pensado en hacer carreteras, al menos de entrada a las ciudades y las grandes poblaciones, de al menos 2 o 3 carriles o 4 carriles si se puede, dependiendo del presupuesto, pero definitivamente tenemos que crear una serie de como tipo los freeways en Estados Unidos, que incluso hay puentes, elevaciones y no todo sobre la superficie, porque la verdad que Guatemala no es un país tan grande como Estados Unidos que se puede extender mucho, ¿no? Y si no, tenemos embudos, que es lo que vemos aquí en la capital. Tenemos que hacer anillos periféricos, sí. Mira, todas las ciudades importantes del mundo, y eso también lo entienden nuestros candidatos alcaldes, tienen que tener anillos que circunvalen la ciudad y no entre el transporte pesado por adentro de la ciudad. Algo se ha logrado, pero aquí falta un gran anillo periférico en la ciudad de Guatemala, que será el lugar donde más problemas tenemos de tráfico, pero eso ya lo tenemos en Xela, incluso en pueblos que yo he ido a Chiquimula y a Zacapa, antes no había pero nada de tráfico, ahora cuesta movilizarse, por ejemplo, de Chiquimula a Zacapa es bien difícil. No digamos yendo al Atlántico, ¿qué me dice usted de ir a Río Dulce o a Puerto Barrio? Eso es algo terrible. O sea, tenemos que invertir definitivamente desde el Ejecutivo, el Ministerio de Comunicaciones, en infraestructura vial en todo el país, incluso con alianzas público-privadas que también están en nuestro proyecto, ¿verdad? Que ellos inviertan y que ellos cobren peaje, también teniendo las carreteras que no son de peaje, pero tenemos que hacer cualquier esfuerzo, a cualquier costo, para nosotros mejorar la circulación. Y el otro es el transporte. Pues si tuviéramos un mejor transporte público, tanto el municipal como el transporte público a nivel interdepartamental, nos ahorraríamos un montón. Yo tomaría el Transmetro o tomaría la camioneta para irme de acá a otro municipio. Mucha gente lo haríamos.
si fuera seguro y fuera limpio, pero ¿verdad? La delincuencia, hay muchas personas que me escriben y me dicen, Susana, estoy ahorrando para comprar una motocicleta, voy a ir a dejar a mi esposa, luego voy a regresar por mis hijos, y ahí pierden vida y tiempo, y me dicen, yo tomaría el transporte público. ¿Y qué me dicen las personas que no tienen otra opción y que son asaltadas o hasta incluso asesinadas? Sí, bueno, como les digo, el Transmetro es un buen ejemplo de lo que puede ser un transporte público eficiente en Guatemala, pero aquí vamos, miren, con una población en el área metropolitana de 5 o 6 millones en todo el departamento de Guatemala, necesitamos en verdad un metro, necesitamos otro tipo de transporte que sobrepasa lo que tenemos ahora, ¿no? 4 millones, decía Alejandro Castillo, nuestro jefe de información hoy temprano, 4 millones tenemos de carros circulando en el país. Es importante estar conscientes con eso, no podemos atraer inversión extranjera, el turismo, si no tenemos carreteras adecuadas. Así es. Una cosa va de la mano de la otra. Candidato, hablemos de la salud. El sistema de salud en el país tiene definitivamente deficiencias. La falta de hospitales de primer nivel en todo el territorio nacional no es un secreto para nadie. Los centros de salud ahí los tenemos con un acceso pobre, raquítico para las comunidades, y ni hablar de la falta de medicamentos o el exceso del costo de medicamentos. Y específicamente también quiero tocar el Federico Mora, que se lo he expuesto a muchos de los candidatos que han venido acá y que realmente me contestan de una forma muy general. La salud mental no es tomada en serio en nuestro país. Hay mucha gente que necesita ser internada y que tampoco existe la facilidad y sobre todo la seguridad que a estas personas se les va a atender a la altura, porque los encierran muchas veces en condiciones infrahumanas. Sí, yo creo que en primer lugar hay que descentralizar todo el sistema de salud de una forma más eficiente, incluyendo hospitales de salud mental. Mire, este caso que pasó hace un mes, algo así, en Jotiapa o Jalapa, donde un padre de familia mató con un cuchillo a sus hijos, después se mató él y al día siguiente se suicidó o se quería suicidar la esposa. Esos casos, de verdad que aquí, si algo he visto yo, es el deterioro social de las personas en Guatemala por muchas causas: la pobreza, la desintegración familiar, el alcoholismo, la prostitución. O sea, necesitamos centros de salud mental, tipo Federico Mora, pero de primer nivel, ¿verdad? Pero donde en verdad se pueda hacer un cuidado intensivo a estas personas y quiera que no, que puedan salir avantes ellos para después reintegrarse a la sociedad. Eso para mí es vital. Pero entonces lo que tenemos que hacer es invertir en descentralizarlos, al menos en los departamentos más poblados, para empezar. Como le digo, no se puede hacer todo en 4 años, pero al menos podemos empezar con pasos. Hay que dar pasos. Si no se empieza, entonces ¿a dónde vamos, no? Ya tenemos el tiempo para las conclusiones. La verdad que hay muchos temas por abordar, pero tiene a favor un minuto, así que bueno. A la cámara número 1, por favor, candidato, para poder dar sus conclusiones con respecto a esta entrevista. Bueno, quiero decirles que nosotros somos un partido nuevo. De hecho, fuimos el último partido que tuvimos nuestra asamblea general de postulación. Confíen en nosotros. Quiero que nos sigan en redes sociales, pueden ver nuestro plan de trabajo que está ahí colgado y ha sido compartido en todas las instancias. Somos gente, como les digo, nueva, tenemos una bancada bastante grande y con gente bien preparada, porque es algo muy importante, nos estamos preparados académicamente, políticamente, ¿verdad?, profesionalmente para este reto. La mayoría de los candidatos que llevamos a todas las instancias, tanto municipales, al Congreso de la República, como el binomio presidencial, que los dos somos abogados, los dos somos hombres de derecho, sabemos de leyes, sabemos cómo manejar un país. Su servidor siempre ha sido un abogado del sector privado. El licenciado Julio Rivera Clavería ha sido un abogado que ha hecho su vida en el sector público, y los dos tenemos esas como dos visiones distintas, pero que se complementan para lograr un gobierno de primer nivel. José Enrique Urrutia, candidato a la vicepresidencia por el partido Mi Familia. Tenemos aquí la calificación en pantalla por medio del código QR, que es lo que han dicho. Ustedes le han dado una puntuación de 7.17. Así han calificado las propuestas del candidato José Enrique Urrutia Estrada por el partido Mi Familia. Un placer recibirle, muchísimas Encantado, gracias. Susana, muchas gracias. Y vamos a estar pendientes, como siempre, claro que sí, de todo lo que tiene que ver con este proceso electoral.